Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y se los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de lo que había dicho, aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Padre, Hijo y Espíritu. Siéntense, por favor. Gracias. Hoy celebramos la consagración solemne del primer templo, la Basílica de Letrán. El primer templo católico que se levanta y se consagra de manera solemne. El templo es un lugar privilegiado, es un espacio privilegiado que posibilita el encuentro con Dios. El templo es un lugar físico donde Dios quiso habitar. Fíjense el verbo quiso, no necesitaba una casa. No necesitaba un templo. Él quiso habitar en un templo. Él quiso hacerlo y por lo tanto se hizo el templo. ¿Qué templo se hizo Dios para habitar allí? El templo que se hizo fue el cuerpo de Adán y Eva. Ese es el templo el que Dios quiso hacerse para habitar en él. El cuerpo de Adán y Eva, y el corazón de ellos va a ser el sagrario de ese templo. Este templo que Dios se hizo, nosotros lo sabemos, fue devastado por el pecado original. El enemigo de Dios lleva al pecado a Adán y Eva, y el templo que Dios se hizo queda devastado y queda habitado. El enemigo de Dios adquiere derechos para habitar en el templo que Dios se había hecho para él. Fíjense la situación tan triste en la que quedó el ser humano. Pero Dios se propone rescatar su templo. Dios va a rescatar su templo, no porque necesite un templo donde estar, solo por bien del templo mismo, es decir, de nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Inicia con un plan de redención, un plan de salvación para su cuerpo, para su templo, un plan de salvación. Y comienza formando un pueblo que no escogió al azar, sino que escogió a un hombre, Abraham, y a partir de Abraham va a hacer surgir todo el pueblo de Israel. Un pueblo que empezara a cumplir las funciones de templo. Un pueblo donde Dios se va a hacer un templo físico de piedra. ¿Por qué se manda a hacer un templo físico de piedra? Porque había sido expulsado del templo que él había hecho del cuerpo de Adán y Eva. Por eso es que ahora va él a formarse un templo dentro de ese pueblo. De este pueblo, de este templo que Dios va a poner, la presencia de Dios va a ser una presencia santificante en un mundo maldecido por el pecado. Y todo donde no está Dios, mis hijos, no tiene vida.
una familia, aunque tengan dinero y las cosas que quieran, si no tienen a Dios, no tienen vida verdadera. Solo donde está Dios hay frutos de felicidad auténtica, hay frutos de santidad. No está Dios, todo lo que ustedes vean en esas familias es efímero. De un momento a otro se derrumbará, no es auténtico. No es auténtico. Entonces desde este templo, dice en la primera lectura, del lado derecho del templo brota un río de agua que va a sanar, que va a dar vida. Sí, porque es del lado derecho donde le atraviesan el costado a Jesús, le atraviesan su lado derecho con la lanza en la cruz, y de ahí brotó sangre y agua. Esto es una profecía, lo que oímos hoy en la primera lectura. Por eso se dice que del templo saldrán ríos de santificación que darán vida por donde pasen. A partir de este pueblo es donde Dios se va a formar, se va a hacer su templo. ¿Cuál es el templo que Dios se va a hacer en este pueblo de Israel? El templo es el cuerpo de Jesús. Por eso Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y lo cumplió. Le destruyeron el templo en la pasión y lo reconstruyó en la resurrección. Al tercer día resucitó. Se cumple su palabra. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Así de que Él viene y se forma este templo y este cuerpo a través del cual va a reconstruir el de nosotros. Yo soy un templo devastado, soy el templo de Dios en ruinas, no por lo viejo que estoy, sino por la situación del pecado, la situación que me tenía el pecado. Entonces Jesús, Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, que existía como segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace carne en el vientre de María para formarse el templo donde va a habitar. Para que este templo de Jesús reconstruya mi templo, yo necesito, o mi cuerpo, que es el templo, comérmelo a Él. Por eso el que no se lo come no tiene vida, no tiene de dónde agarrarla. Para nosotros es indispensable la comunión, pero tenemos que estar en gracia, porque el que come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre en pecado se traga su propia condenación. Así de que estando en gracia de Dios, yo tengo que comerme el templo de Cristo para que Él vaya reconstruyendo el templo que es mi cuerpo y vaya devolviéndome las bendiciones que se perdieron por causa del pecado. Cuando Dios se forma ese pueblo para que ahí nazca su Hijo, para que ahí surja el nuevo templo de Dios, que es el cuerpo de Jesús. Cuando Dios lo hace y llega el tiempo en el que Jesús se encarna, llega el tiempo en el que Jesús se manifiesta, los israelitas no lo reconocen, algunos sí, pero no lo aceptan. Entonces Dios forma un nuevo pueblo, el pueblo de la nueva alianza. El pueblo de la antigua alianza, ¿para qué fue creado? Para esperar y reconocer al Mesías, pero no lo reconoció. Dios se forma un nuevo pueblo. ¿Para qué es este nuevo pueblo? Para que custodien el templo de Dios, para que custodien al Mesías presente en medio de nosotros bajo la forma sacramental de pan. Por eso somos el pueblo que se come a Dios, pero bajo la forma sacramental de pan, en la forma sacramental de pan. Somos el pueblo de la nueva alianza, de la alianza eterna, para custodiar ese templo de Dios que se formó en el vientre de la Santísima Virgen, para comernos ese templo, para llevarlo a los demás y que todos vayan regresando a esa voluntad divina. Dios se manifestaría a través de nosotros y convertiríamos este mundo en una presala para llegar al reino de los cielos. Eso es lo que Dios quería, eso es lo que Dios pensaba. ¿Cómo entraban a la antigua alianza los judíos? A través de la circuncisión.
¿Cómo se entra al nuevo pueblo de Dios? A través del sacramento del bautismo. A través del sacramento del bautismo. Una vez recibida la gracia, tienes que cuidarla, porque tenemos un enemigo poderoso que quiere arrebatarnos la salvación. Si ustedes no lo reconocen ni se cuidan de él, poder tiene para arrastrarlos al infierno. Poder tiene como ángel caído que es. Entonces, la batalla no está entre el infierno y el cielo. No, esa no es la pelea, porque el infierno no puede pelear contra el cielo. No tiene nada para pelear contra el cielo. La batalla se desarrolla en quién habitará ese templo. Esa es la batalla. ¿Quién habitará ese templo? ¿A dónde se va a ir ese templo? ¿Al cielo o al infierno? Esa sí es la batalla. Esa sí es la batalla. Si ustedes no se cuidan, la bendición les va a ser arrebatada. Tienen que cuidarse. Todos tenemos que cuidarnos. Si tu cuerpo entonces y tu vida son la casa de Dios, si tu cuerpo, si tu vida son la casa de Dios, entonces nosotros somos administradores. Tú eres administrador y yo soy administrador ¿de qué? De algo que le pertenece a Dios. ¿Qué? Mi cuerpo, tu cuerpo. Por eso es falso lo que están gritando ahorita el grupo de feministas que están pidiendo a la iglesia que acepte el aborto, porque dicen es mi cuerpo. No, no es tu cuerpo. Si fuera tuyo, nadie te lo podría quitar. Si fuera tuyo, cuando te mueras te lo puedes llevar a donde vas y no te lo vas a poder llevar, porque tu cuerpo no es tuyo. Es un templo que Dios se construyó para él. Y te lo dio para que lo administraras, te lo prestó. Si te lo dio no significa que tienes todos los derechos, sino tómalo para que lo administres para mí. Entonces nuestro cuerpo es para administrarlo para Dios, para administrarlo para Dios. Somos administradores de este templo y tenemos que cuidarlo. Nuestro cuerpo tiene que tener siempre y solo las cosas que le gusten a Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque es su casa. Hubo un pintor muy bueno que le tuvo muchos discípulos que también pintaban muy bonito. Visitando en las casas a sus alumnos, descubrió que uno de sus alumnos había pintado muchas personas con mucha sensualidad, erotismo, poca ropa o de plano sin nada de ropa, y tenía muchos cuadros de esos en la casa. Entonces este hombre llega, muy católico él, y dice esto no está bien, y se le ocurre una idea. Lo quería mucho porque él era su maestro, y le dice a su alumno: te regalo este cuadro que yo hice de Jesús, un cuadro que le había quedado muy bonito. Y entonces el muchacho se lo agradece, es un maestro, lo lleva a su casa, pero le dice: te lo regalo con la condición que lo pongas en tu casa. Y llega, cuando lo pone en la sala, pues se da cuenta que al lado del cuadro de Jesús había cuadros de personas semidesnudas o desnudas. Y entonces ya no le gustó la idea y dice: no, aquí no lo puedo poner, y se lo lleva a su cuarto y lo pone en su cuarto, y pues también ahí tenía de los mismos cuadros, y dice no. Entonces dice, se quedó pensando y dijo: una de dos, o saco este cuadro o saco todos los míos. Y si es cierto, también en nuestra vida, mis hijos, o sacamos lo malo o sacamos a Jesús. Tú decides, porque tú eres el templo. Tú eres el templo y eres un templo libre. Tú decides, o sacas a Jesús o sacas el pecado. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión. Es personal y tiene una trascendencia eterna. Lo que decidas va a repercutir para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Entonces no es fácil, no es sencillo esto. Somos un templo y tenemos que tener solo lo que a Dios le agrada, solo y únicamente lo que a Dios le agrade en nuestra vida, solo y únicamente lo que a Dios le agrade en nuestro cuerpo, que es su templo. Si tú y yo nos dejamos reparar por Dios, Él nos va a ir convirtiendo en ríos de bendición. Cuando Dios bendice a Abraham, Dios le dice a Abraham: donde quiera que te pares, será bendecido ese lugar. Y cuando Abraham llegaba a un lugar,
las tierras producían fruto de más, los árboles frutales producían frutas de más, todo era abundancia, porque Abraham era signo, la presencia de Abraham era una fuente de bendición donde quiera que se parara, Abraham. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Pero donde nosotros nos paramos, mis hijos, no hay tanta bendición de esta. ¿Por qué? Porque de nosotros a veces no salen ríos de abundancia, sino de críticas, de burlas, de agresiones, de violencia, de corajes, de lujurias, de impurezas. ¿Cómo vamos a ser fuente de maldad y de bendición al mismo tiempo? ¿Cómo vamos a ser fuente de maldad y bendición? O sacas una cosa o sacas la otra. No hay de otra, mis hijos, no hay de otra. O sacamos el mal para que el bien de Dios se manifieste en nosotros, o sacamos el bien y nos quedamos ya definitivamente a vivir con ese mal. Es decisión que se debe de estar tomando constantemente. Si nosotros decidiéramos por Dios, nosotros nos podríamos convertir en un río de bendición. Un río de bendición capaz de convertir un desierto en un bosque. Porque los desiertos están secos no porque la tierra no sirva, sino por la ausencia de agua. Así es igual el corazón humano. La ausencia de Dios reseca y deja la vida espiritual en un desierto en la persona. Pero si nosotros nos juntamos con alguien que esté más lleno de Dios, y Dios participa, es un río de agua viva, es un río capaz de cambiar un mar de agua salada, transformarla en agua dulce. Ese es el poder de Dios, Tú deberías de ser una persona capaz de hacer esto si estuvieras llena de Dios, porque nosotros no podemos dar más que de aquello de lo que estamos llenos. Si yo no estoy lleno de algo, ¿cómo puedo compartir con ustedes si ni para mí me alcanza? Yo necesito llenarme para poder compartir. Entonces, o te llenas de Dios o te llenas de las cosas que no vienen de Él. Por eso es una responsabilidad que nosotros tenemos. Cuando una persona se deja llenar por Dios, por ejemplo, el padre Damián es un sacerdote. Él desde joven escuchó la predicación en unas misiones, una predicación que le cambió la vida completamente a él. El predicador dijo, entre otras cosas, solo quise tomar 2 aspectos de la predicación. Dice el predicador: el alma que vuela hacia Dios, fíjense qué palabras tan hermosas, el alma que vuela hacia Dios arrastra a otros tras de sí. El alma que vuela hacia Dios arrastra a otros tras de sí. La mamá, el papá que camina hacia el cielo, jala a sus hijos hacia donde ellos van. Jala a sus hijos hacia donde ellos van. Jala el ambiente donde trabaja. Jala todo. Es poderoso, porque el que va al cielo arrastra a otros tras de sí. Pero el que va al infierno también. Por eso nadie se salva solo y nadie se condena solo. Todos nos vamos a ir en bola, mis hijos. Depende en cuál bola anden. Si andan en la bola de los que van al infierno, pues terminarán con todos en el infierno. Si van en la bola de los que van al cielo, terminarán necesariamente en ese reino de los cielos. Este hombre escucha estas palabras: el alma que vuela hacia Dios arrastra a otros hacia sí. Y otra palabra más que le va a ayudar a confirmarse en lo que Dios le va a pedir. Morir por Dios es vivir verdaderamente y hacer vivir a los demás. Morir por Dios es vivir verdaderamente y hacer vivir a los demás. ¿Esto a dónde lo lleva? En ese tiempo había una isla llamada Molokai. En la película la pueden encontrar en YouTube, está preciosa la película. Si la quieren ver, no les voy a decir que terminen que él muere de lepra, para que la vean. Molokai es una isla donde todos los leprosos que había los subían a un barco, los llevaban a la isla y ahí los dejaban para que no hubiera más infectaciones. Y cada mes les llevaban comidas y cosas a los leprosos en ese lugar. Se organizaron como les dio ahí su gana. Pues allí es donde se va a ir el padre Damián.
hoy conocido como San Damián. Llegó a ser santo porque entregó ahí su vida. Entonces él llega y se va de leproso voluntario. Va a entrar a esta isla de manera voluntaria. Al principio él salía para pedir ayudas, etcétera, salía, pero después ya no lo dejaron salir porque como duró tanto tiempo entre los leprosos, tenían miedo que tuviera lepra y fuera a infectar gente. Entonces ya no lo dejaron salir a él de ahí. De hecho, de sus últimas confesiones, él se confiesa desde una lancha con el padre que está en el barco a gritos. Y no le interesó que alguien oyera. Además, los pecadillos que traía, pues él estaba viviendo de verdad su fe, eran cosas. Y empieza él a gritar ahí para confesarse, porque ya ni siquiera lo dejaban acercarse a las personas. Y va a morir ahí de lepra, convirtiendo a todos los leprosos. No le faltó ni un solo leproso de la isla para la conversión. Eso es, alguien que se llena de Dios y donde se para es fuente de bendición. Claro que le costaron lágrimas, claro que le costaron desveladas, le costaron conflictos tremendos, pero fue un río eficiente que no dejó de insistir hasta que se logró esa voluntad de Dios. Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. ¿Tenía miedo el padre Damián de que le diera lepra? No tenía miedo, tanto que ahí se quedó. ¿Y por qué no le dio miedo? Porque él conocía estas palabras de Jesús: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Él sabía que si moría, si la lepra le despedazaba el cuerpo, el Señor se lo podía reponer y le podía dar un cuerpo glorioso. ¿Cómo le va a preocupar perder poco para ganar mucho? ¿A quién le preocupa perder poco para ganar mucho? A nadie, pues tampoco al padre Damián, y por eso es que va a terminar ahí, convirtiendo a todos y muriendo él también ahí entre los leprosos, muriendo de lepra. Esta es la certeza de los mártires, esta es la certeza de los que se entregan la vida al que se las puede regresar. Entonces, somos templo de Dios. Así de que si yo quisiera hacer oración y estoy en un lugar, no sé, en algún lugar deshabitado, o estoy en algún lugar lleno, lo único que tendría yo que hacer si no hay templos ahí es alejarme de la gente, cerrar mis ojos y bajar a mi corazón. Porque si yo estoy en gracia, soy templo de Dios lleno de Él, porque estoy en gracia. El que esté en pecado es templo de Dios lleno del enemigo de Dios. Pero si estoy en gracia, soy templo de Dios, lleno de Dios. Me alejo del ruido de la gente, cierro mis ojos y busco a Dios donde Dios está. ¿Dónde? En su templo. Dios está en su casa y yo soy la casa de Dios. Yo soy el templo de Dios. Esto no quiere decir, ¿y entonces para qué hacemos estos muros de piedra? Para convocarnos, para reunirnos. Son los lugares donde hay una gracia especial en el encuentro con Dios, porque aquí Él está de manera física y sacramental. Está de manera física bajo la forma sacramental de pan para llenarnos a nosotros de Él. Entonces somos verdaderamente templo de Dios. Por eso San Pablo nos lanza una advertencia. San Pablo dice que somos el templo de Dios y el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Escuchen, el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Esas son palabras muy duras, muy difíciles, y las tenemos que tener mucha atención. Hay mujeres que han llegado a abortar a sus hijos voluntariamente. Solo pudieron destruir el templo, pero no el espíritu del niño. No lo pudieron destruir, el espíritu es eterno. Pero las palabras también son para ellas. El que destruya mi templo, yo lo destruiré a él. Imagínense el cuidado y el respeto que tenemos que tener nosotros para con nuestro cuerpo. Entonces, si unas personas, aunque no estén casados, pero se aman y se quieren, se pueden tocar partes del cuerpo que no deben, no es tu cuerpo, es templo de Dios. No podemos, esto solo es lícito, ese tipo de caricias, si están casados por la iglesia y en fines para la procreación. No hay ningún problema.
pero cuando no están casados se están metiendo en problemas con el dueño de ese templo, de ese cuerpo, se están metiendo en problemas. Por eso ni siquiera casados, mis hijos, se vale todo. Ni siquiera en los casados se puede decir se vale todo, porque un casado, una casada no deja de ser templo de Dios. Aunque estén casados, no dejan de ser templos de Dios. Así es de que tenemos que tener mucho respeto en las cosas de nuestro templo. Vean en el evangelio de hoy, Jesús llega al templo. En el templo están vendiendo, están los cambistas. ¿Por qué cambistas? Bueno, los cambistas se dedicaban a que, hagan de cuenta, si yo voy a dar de limosna $10, no soy muy codo, $1, voy con los cambistas y el cambista me lo cambia en monedas que el templo reciba. Y les gustaba cambiar por las monedas más pequeñas para llegar con un puño de monedas y aventar las monedas esas en las alcancías. Porque en el templo de Jerusalén no se aceptaba la moneda corriente. Había que comprar de la otra moneda y dar de esa moneda del templo. Esos eran los cambistas, pero eran muy tranzas, igual que los que vendían los corderos para el sacrificio, los animalitos, eran muy tranzas. Entonces Jesús llega, ve que están deshonrando, que están convirtiendo la casa de Dios en un mercado. Imagínense, Jesús, que es Dios misericordioso, hace un chicote y a punta de chicotazos en el lomo saca toda la bola esa. ¿Y por qué no se le echaron encima? Jesús tenía como 2 metros de altura, era más alto que yo. Fuerte, él, pues un cuerpo lo tenía perfecto, ya casi como, no, para nada, pero un cuerpo perfecto, grande, su mirada que debió ser impresionantísima, ¿verdad? Nadie le hizo nada, pero sí se molestaron con Jesús. Pero llega y saca, vean lo que le provoca a Jesús ver que se profana su templo, la casa de su Padre. ¿Y cuál templo? ¿Solamente este de piedra? No, tu cuerpo y el mío. Tu cuerpo y el mío. Esto es lo que le enciende a él cuando se profana el templo de Dios. Por eso es tan peligrosísimo todo esto de violaciones y todo. Son profanaciones del templo de Dios. Aun cuando se tratara dentro del matrimonio, aun cuando estuvieran dentro del matrimonio, porque es el templo de Dios, y el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ya está escrito. Si no lo quieren creer, es problema de ustedes. El día que se mueran se lo van a encontrar de todos modos. No necesitan creer para hacer esto una realidad. No necesitan creer, es una realidad. Les parezca o no les parezca, todos nos lo vamos a encontrar igual el día del juicio. El día del juicio es grande la reacción que el Señor tiene. Por eso tenemos que respetar este templo de piedras, como tenemos que respetar este templo de nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos, que es templo de Dios. Tenemos que respetarlo, se lo debe respetar, porque todo esto es de Él. Y tristemente en este tiempo hemos comercializado el cuerpo. Es impresionante cómo hay personas que se empeñan en degradarse, no ocupan que alguien las degrade. Les platicaba yo de una prima que me tocó a mí escucharlo. Dolorosísima expresión de alguien que no necesita que la manden al infierno, solita se quiere ir, ¿verdad? Se había puesto un vestido de esos que le llaman con mucho escote. Y entonces alguien le dice: oye, ese vestido enseña mucho. Y contesta: el que no enseña no vende. Nomás le faltó decir si era un carro, si era una pelota, si era una mercancía. ¿Qué tipo de mercancía? Su cuerpo era mercancía. Su cuerpo era mercancía. ¿Se imaginan? No podemos. Es templo de Dios. No lo puedes tratar ni siquiera tu cuerpo como te dé tu regalada gana. Es templo de Dios, y el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por eso no podemos participar ni siquiera de todas las modas que hay en el mundo. No de las modas
que no le agraden a Dios. Si es una moda que le agrade a Dios, perfecto, no hay problema. Pero si es una moda que no le agrade a Dios, hay una profecía ahorita, por ejemplo, que dice que vienen 7 tipos de cáncer diferentes para la piel. 7 tipos de cáncer diferentes provocados, esta profecía tiene mucho tiempo, provocados por ciertas emanaciones del sol que ya están ahorita, ya nos tocó. Entonces decía en uno de esos mensajes la Virgen que todas las partes del cuerpo que ya sean deshonestas, es decir, que ya no se debieron de haber mostrado de una persona, todo eso se va a llenar de llagas cancerosas. Así lo dijo. Ya hay gente, mis hijos, yo conozco gente ya con llagas cancerosas, con llagas que no se les pueden cerrar absolutamente con nada. Ya lo hay. ¿Será este el tiempo? Yo no les puedo precisar. Las profecías no tienen un tiempo limitado, entonces no les podría precisar. Pero está la profecía y yo ya he visto gente con llagas. Ya ven ahorita el tipo de sol que tenemos, ya no calienta, solo quema. Y el tipo de ropa que nosotros usamos es muy barata, pero viene mucho de esto del petróleo. La licra y todo eso viene del petróleo. Entonces se supone que este tiempo en el que va a estar el sol más fuerte, en lugar de descubrirnos, deberíamos de cubrirnos más y con ropa de algodón. Y no te afectaría el sol de manera igual. Pero si nos ponemos de esas cosas, de esas licras y todo, olvídense. Entonces puede tener un efecto verdaderamente desastroso en nuestra piel. Si quieren agarrar esto, lo que yo escuché, si lo quieren tomar, considerar, sería bueno, les convendría. Si no, pues cada quien, mis hijos, es responsable de sí mismo. Cada quien va a pensar qué quiere hacer y hacia dónde quieren ustedes que sus hijos lo sigan. Eso es de cada quien. Las modas, entonces, tenemos que tener mucho cuidado, en todo tipo de modas, todo tipo de forma de vestir, para no provocar. La mujer no necesita estar provocando, no necesita, no debe de estar provocando, menos cuando se viene a una iglesia, a un templo, se tiene que tener mucha moderación. Imagínense una mujer mal vestida en un templo, que volteen 2, 3 hombres y despierten ellos el deseo, no hizo pecar en la calle, sino dentro de la casa de Dios. Eso, mis hijos, se tendría que pagar. Por eso la prudencia. Pero podrá decir alguien, pero a mí me gusta vestirme así. Sí, pero el perro es bravo y lo cuchilean. ¿Para qué buscarle 3 pies al gato? Estamos en un tiempo de mucho erotismo, de mucha sensualidad. Tenemos que tener más prudencia. Esto es bueno y evitaríamos la comercialización descarada del cuerpo como lo es ahora. El Facebook es una comercialización, ha habido una comercialización tremenda, los muchachitos ahí mandándose fotos ahí con poca ropa o a veces con posturas sensuales o eróticas. Todo eso es tan peligroso. Imagínense una muchacha que se toma una foto insinuando que sí trajera ropa, pero se la toma de tal manera que pareciera que no trae, ¿sí? Que sí la trae la ropa, pero como está de la parte donde está tomada la foto, pareciera que no trajera nada, y esa foto va a provocar pensamientos de impureza en muchísima gente. Pero se muere la muchacha, ¿se acabó el problema? No, la foto se quedó. Y la foto le va a seguir reproduciendo deudas para con Dios y su prójimo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que la cochina foto dure ahí y los que lo hayan bajado la mantengan. Suban fotos y van a ampliar ustedes el tiempo de purgatorio impresionantemente. Si las fotos son con intención sensual o erótica. Si es una foto normal, pues ya no, ¿verdad? Ya no será lo mismo, ya sería el problema de la persona que lo está viendo. Pero si hay una intención de manejar a la persona, de manipular, esto sí, mis hijos, es peligroso de veras. Imagínense las pobres mujeres y los hombres que hacen las películas pornográficas. Cuando mueran, ¿cuánto tiempo más durarán esas fotos en la tierra?
Todo eso es aumentarles el tiempo, aumentarles el nivel del fuego y de tiempo en el purgatorio, o aumentar el nivel de sufrimiento en el infierno. Eso de veras, tengan mucho cuidado, revisen mucho a sus hijos lo que hacen y lo que no hacen, porque es tremendo. Hay otras personas que se ponen tatuajes. No podemos. Ponerte un tatuaje es como grafitear el templo, no es tuyo. Solo porque no es tuyo no lo puedes grafitear. Solo porque no es tuyo. El cuerpo es templo de Dios, no se puede grafitear. No se puede grafitear, menos como algunos que se ponen la figura de la muerte en el cuerpo. ¿Se imaginan? Es templo de Dios y le pone la figura de su enemigo en el cuerpo. ¿Se imaginan la deuda que adquieren con Dios? ¿Se imaginan la deuda? No se pueden. No se puede hacer, no se puede, este tipo de cosas no nos es permitido a nosotros. Hay quienes se dibujan demonios, hay quienes se dibujan cosas que ya de plano tienen lujuria. Todo eso, mis hijos, tendrá que ser purificado. Todo lo que quieras que arda en fuego de tu cuerpo, trátalo con cosas de pecado y lo verás arder. Todo eso, mis hijos, trátenlo como cosa de pecado y lo verán arder. Decisión de nosotros, ¿somos templo de Dios o templo del enemigo de Dios? Somos templo de Dios que dejamos entrar a su enemigo. Cada quien tiene que decir, pero no va a estar en mí Dios y su enemigo juntos. No va a estar. Yo tengo que decidir a cuál de los dos voy a dejar en mí. Yo lo voy a decidir. Yo lo voy a decidir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tú seas, fíjense lo que se hizo. Dios se hizo un templo, Dios pidió tener una custodia y Dios pidió el sagrario. Pero eso, ¿qué es lo que Dios quería? Este templo de piedra que nosotros tenemos aquí, no puede hacer lo mismo, Dios no puede hacer a través de lo mismo que puede hacer a través de nosotros. Dios quiere que tú seas su templo. Tiene derecho, tu cuerpo fue creado para eso, tiene derecho. Entonces tú tienes que ser el templo vivo desde donde Dios ame. Fíjense nada más qué privilegio el de nosotros. Templo vivo desde donde Dios ame. Esto nunca lo será un perro, ni un caballo, ni un ave, ni un pez. Eso nunca lo será ni una planta. Eso solo nos fue dado a nosotros. Templo vivo desde donde Dios ame. Dios quiere que tú seas su custodia viva. Custodia es el pedacito de metal que se pone sobre el altar donde se pone, se introduce el cuerpo de Cristo bajo la forma sacramental de pan. A eso se le llama custodia. Se le llama custodia. Pero la custodia, desde donde se bendice, la custodia no tiene el mismo alcance que tiene Dios en ti. A veces yo y los sacerdotes salimos en procesión con el Santísimo, pero unas cuantas calles y regresamos. Pero cuando tú te lo comes al Santísimo, cuando te comes a Dios, te conviertes en custodia viviente. Por donde tú pases y deseas bendecir y le pides bendecir, bendecido va quedando. No la misma bendición de un sacerdote, son diferentes tipos de bendiciones, diferentes tipos, pero se puede ir bendiciendo, se puede ir bendiciendo. Entonces, tú eres el templo vivo de Dios, tú eres la custodia viva desde donde Él bendice y quiere que tú seas su sagrario. ¿Por qué tú y tu corazón su sagrario? Esa cajita de ahí, de metal que le llamamos sagrario, que es donde custodiamos, donde ponemos, donde depositamos el cuerpo sacramentado de Jesús, esa cajita no lo ama. Él quiere estar donde se le ame. Él quiere estar donde se le ame. Por eso quiere que tú seas su sagrario. Te llevaría a la plenitud de tu vida. Te llevaría a la plenitud si tú le dejaras hacer de ti lo que Él quería hacer desde el principio. Tú un templo vivo desde donde ame. Tú un sagrario donde sea amado. Tú una custodia desde donde Él bendiga. ¿Se imaginan? Si tú eres todo eso y llegas a tu casa, todo eso tiene que ser bendecido.
Todo eso tiene que ser bendecido. Si el Señor está allí, todo eso tiene que ser bendecido. ¿Qué los invito a trabajar en esta semana? Algo práctico y necesario, meditar sobre nuestra salvación. Primero, tenemos que pensar, mis hijos, por ejemplo, cada uno de los que estamos aquí, ¿cuántos años de vida tienes? Yo cumplí 50. Me veo de 100, pero no. Cumplí 50 años. Si de estos 50 años yo de vida que tengo, ¿cuántos días el templo de Cristo, que es mi cuerpo, estuvo lleno de Dios? ¿Y cuántos días el cuerpo que es mi cuerpo, que es templo de Dios, estuvo lleno de su enemigo? Porque hay personas que vienen aquí, se confiesan el domingo, comulgan y ya se sienten muy a gusto porque se confesaron y comulgaron, pero no ha terminado el domingo cuando ya cayeron en pecado y no se van a volver a confesar sino hasta el otro domingo. ¿Cuánto tiempo duraron en gracia esa semana y cuánto en pecado? Eso se lo van a hallar el día del juicio. Esto se lo van a hallar definitivamente el día del juicio. ¿Por qué? Porque cada pecado es yo sacar a Jesús, dueño de esta casa, para meter a su enemigo, no cualquier cosa, a su enemigo. Eso es el pecado. Entonces, el día del juicio, si mi cuerpo fuera mi cuerpo, nadie me tendría que decir qué es lo que yo pongo aquí. Pero como no es mi cuerpo, sino que es su casa, entonces Él sí me va a pedir cuentas de cuántas veces yo dejé entrar a su enemigo para vivir en su casa. Cada quien sáquele cuentas. ¿Cuántos días estuvo la casa, tu cuerpo que es templo de Dios, lleno de Dios? ¿Y cuántos días estuvo lleno de su enemigo? Saquen cuentas cada quien, mis hijos, porque si no lo sacan aquí, se los van a enseñar el día del juicio. Más vale que saquen cuentas y busquen soluciones, porque esto no lo vamos a encontrar el día del juicio y no necesitan creerlo para que suceda. De todos modos lo verán el día que se mueran. Y por la cara que traen ya no falta mucho. Entonces sí deberían de ponerse las pilas algunos en esto ya, ¿verdad? Más rápido. Segunda cosa, si tu cuerpo y tu vida es casa de Dios, ¿qué tienes que sacar de ahí? Si tu cuerpo y tu vida es casa de Dios, ¿qué tienes que sacar de ahí? Porque o lo sacas a Él o sacas lo que no es de Él. ¿Qué es lo que vas a sacar de tu vida? Tienen que buscar. Dios no va a estar conviviendo con tu pecado. Te ama, pero puede vivir sin ti. Me ama y puede vivir sin mí por toda la eternidad. No crean que si yo no me salvo, Dios ya no va a ser feliz. No, puede vivir sin ti. Así de que yo, como Él puede vivir sin mí, tengo que ponerme las pilas para sacar lo que no le pertenece a Él, lo que no le gusta a Él, lo que no quiere Él, sacarlo de mi vida y poner cosas que sí le agradan a Él. Necesito yo hacer esto, ustedes también necesitan hacerlo, de tu cuerpo y de tu vida. Habrá quien tendrá que sacar el alcohol, habrá quien tendrá que sacar las drogas, habrá quien tendrá que sacar las groserías, las impurezas, las maldiciones. ¿Qué tienes que sacar de tu vida? Para que Él pueda entrar y quedarse. Porque miren, si yo comulgo hoy, me como al mismísimo Dios bajo la forma sacramental de pan. Es como una luz que entra en mí. Si entra la luz en mí y se esparce por todo mi cuerpo esa luz divina. ¿Cuánto tiempo dura ahí? El tiempo que yo le hable, lo invite, lo ame, permanece la luz en mí. Pero si yo estoy en pecado, si yo soy un chiquero, mi vida es un chiquero y yo me como a Dios, el Señor va a estar esperando que se deshaga la forma sacramental para salir botado de ese chiquero. Entonces sí comulgo, pero más tardo yo en comulgar que el Señor en ver la manera. No se va a ir mientras la forma sacramental permanezca. Llegando al estómago, desintegrándose en el estómago, se desaparecería de ahí la divinidad del Señor. Se retiraría de ahí. Por eso hay quienes comulgan y no les sirve de nada. Pero es que a veces si llevamos una vida que es un chiquero, el Señor no se queda ahí, mis hijos. No se queda.
Qué bueno que se quedara, pero no se queda. No se queda el Señor porque Él no puede convivir con el desorden, no puede vivir con el pecado. Entonces eso lo saca a Él de nuestra vida, lo saca. En cambio, si ustedes van arreglando su vida, Él se queda para ayudarles. Ni siquiera necesitan ser santos para que ya se quede. Pónganse a trabajar y Él se queda. Si yo estoy luchando para hacer las cosas bien, Él se queda para ayudarme. Cálenle y verán. Cálenle. Esto es bien importante que nosotros lo vayamos viviendo en nuestra vida. Y por último, no conviertan su cuerpo en mercancía. No ofrezcan lo que no les pertenece. No ofrezcan lo que no les pertenece. Nuestro cuerpo es templo de Dios y tenemos que respetarlo, cubrirlo. No podemos mutilarlo, no podemos marcarlo, no podemos. Cuando ustedes alquilan o rentan una casa, regularmente a uno le dicen, no puedes poner clavos. Porque cuando es casa rentada, pues ¿qué le importa? Hacer una agujerero por donde quiera de la casa. Y entonces el que renta, no puedes poner clavos en esta casa. No puedes poner clavos, porque es su casa. Y si tú no quieres esas cosas, pues vete de esa casa. Está rentada. Este cuerpo es templo de Dios. Él es el que puede decir que sí y que no quiere ver en su casa. En su casa. Eso lo tenemos que meter muy bien en nuestra mente. Tú no eres mercancía, no puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé tu gana. Como decía San Pablo, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Si quiero llegar al cielo, no todo lo que puedo hacer me conviene hacerlo. Hay cosas que tendré que dejar a un lado, aunque sí pueda hacerlas, pero no me convienen, no me llevan a donde yo voy. Entonces esas cosas las va dejando uno a un lado. No conviertan su templo en mercancía, no conviertan su templo en algo, ¿verdad?, que se renta o se vende. No lo hagan porque es templo de Dios y Dios va a reclamar un día lo que le pertenece, lo que nos dio a administrar, lo que nos dio para cuidar, lo que nos dio el Señor. Pues que el Señor nos ayude. No es fácil vivir este misterio, pero si Dios te da su gracia, seguramente que sí. Y estos son caminos que nos llevarían a la santidad. Le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.